Para poder hablar de la banalidad del mal, primero tenemos que indicar qué es banalidad. La banalidad, según la etimología, viene de la lengua francesa, que utiliza banalidad, viene derivado de la palabra banal, que hace indicación de carencia de sustancia, que es superficial o que resulta insignificante. Es más o menos algo así como que es algo cotidiano o que tiene poca trascendencia. En autores anteriores habíamos comentado que el, el hombre auténtico va a buscar la trascendencia, va a buscar traspasar el aquí y ahora, el hoy nada más y ahorita. Va a buscar la, la forma de trascender su propia muerte a través de acciones auténticas, acciones benéficas para todo mundo, pero si lo podemos centrar en la parte familiar, va a procurar dejar un legado importante en la familia. El hombre inauténtico no le va a interesar nada, se va a dedicar nada más a lo que es aquí y ahora, en este momento, en este lugar, y se va a olvidar de trascender. Entonces va a ser muy banal este ente, esta individualidad. Habíamos comentado que parte de la banalidad es nada más con que traiga mi Gap, mi ropa Polo, mi ropa Veneto, mi perfume ahí se me fue el nombre de Paco Rabanne, no sé, X. Y nada más estarse centrando en esos ámbitos, en esos temas, en esos tenores, y no, y no, y no dedicarse a la profundidad de su ser, de lo trascendental de su entidad, su ente. También por eso, haciendo referencia a la banalidad o banal, la idea de lo banal tiene que, tiene que estar utilizado en la oposición a lo que es la profundidad. Bueno, ¿qué vamos a hablar como, qué vamos a entender como banalidad según Hannah Arendt? Ella maneja que la banalidad del mal se debe de entender como una extraña interdependencia entre la ausencia del pensamiento y la maldad. ¿Tú por qué consideras que eres buena persona? Porque te mueves a través de las conceptualizaciones socio-moral que te ubicaron desde de los primeros días de tu vida. Quién te lo implantó, quién te lo insertó, quién te lo cultivó? Tus padres. La familia te empezaron a cultivar que tenías que controlar tu parte de maldad, porque tienes un angelito y un diablito, y el angelito te habla muy bonito y te dice, tienes que hacer esto porque te va a beneficiar a ti y te va a beneficiar a los demás. Y el diablito va a decir, no, 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 para nada. Ubícate que nada más eres tú y nada más tú. Bueno, eh, el hecho de que tú no cometas ningún delito, ningún mal para los demás, es evidencia pura de que tienes un pensamiento de la moralidad. Cuando no está este pensamiento de moralidad, de bienestar para todos, se puede estar manejando que hay una ausencia del pensamiento, de análisis. Porque eh, podríamos decir, basado en otras teorías administrativas, que se llaman teoría X, teoría Y, los que llevan
materias de administración de recursos humanos lo conocerán, los que no lo llevan. Simplemente se divide al ser humano, se llama MacGregor, el autor, divide al ser humano en dos partes. Los entes o los seres humanos X y los seres humanos Y. Los seres humanos X tienen todas las características malas, feas, horribles, por eso llevan una X. Y las personas con personalidad, con tendencia a ser Y, son todo lo bonito, son productivos, no son flojos, son proactivos, son propositivos, son limpios, son puntuales, etc. Bueno, ¿por qué llegamos a esta situación de clasificar a la gente? Porque tienes un raciocinio y sabes que debes de utilizar la información que se te ha dado, los principios, las costumbres, para hacer una convivencia sana con todos los demás, porque sabes que como ser político, como animal político, animal social, tu desarrollo y tu la ubicación de tu papel social solamente se da en la sociedad, y para poder estar en la sociedad necesitas aceptar este papel y estas responsabilidades y ejecutar la, la buena disposición de aceptar normas, principios y demás de esta sociedad. Regresamos. El problema de la banalidad lo formula esta filósofa alemana judía. Muy interesante esta combinación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que llegara a invadir Polonia, el primer país invadido por la Alemania nazi y dirigida por Hitler, el tío Adolf Hitler, había muchos judíos en Alemania, y por consiguiente, por nacer en el país de Alemania, eran alemanes, pero por su religión y su ascendencia, eran judíos religiosamente y genéticamente. Ascendencia. Eh, Ella se vuelve filósofa, es una gran seguidora, estudiante de los grandes maestros existencialistas, Heidegger, Kierkegaard. Es sorprendentemente muy, muy amiga de Heidegger. Entonces, es muy existencialista y sufre la persecución a partir del totalista Hitler, y de su manejo de cosmovisión alemán. Eh, Cabe aquí entrar en un paréntesis. ¿Sabes por qué México, antes de ser México, antes de que llegaran los españoles, la gran Tenochtitlan, los grandes imperios que hubo en México, este, ¿por qué por qué fueron avallazados? ¿Por qué fueron conquistados tan fácilmente? Por una cuestión mitológica. Ellos estaban esperando a un gran dios, al dios Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, había sido un hombre que fue expulsado del templo por otros sacerdotes, e indicó una epifanía, indicó que él iba a regresar por Oriente, convertido en un hombre blanco barbado montando una bestia. ¿Quién llegó por Oriente? Oriente en México es más o menos Veracruz,
Veracruz está en una parte oriental. ¿Quién llega por Veracruz? Blanco, barbado y montando una bestia, Hernán Cortés. La bestia era un caballo. Para ese entonces, ningún mexica, ningún indígena había visto esa bestia y los impresionó. ¿Qué hicieron todos los pueblos eh, étnicos de nuestro México? Se arrodillaron, lo recibieron como el Dios que había sido anunciado que regresaba. Y resulta que menos de 100 hombres españoles sometieron a más de casi 1 millón de indígenas aztecas, pero no porque tuvieran mejor armamento, o más hombres, o más fuerza, o más inteligencia en el manejo de la arte bélica, sino porque el pueblo ya se había vencido, se había entregado a estos dioses. Cuando se dieron cuenta que realmente sangraban, estos hombres ya no tuvieron una oportunidad para levantarse y eliminar al enemigo, al invasor. Por eso se dio la conquista, se dio a través de la mitología. Bueno, no nada más el pueblo azteca, todos los pueblos de toda la urbe, todo el mundo, tienen mitología. Y el pueblo alemán no era la excepción. Ellos han estado esperando un Reich, un elegido, que los va a volver a llevar a la gloria del imperio germánico. Hitler utiliza este concepto mitológico que está esperando el pueblo alemán, el pueblo germánico, para volver a levantarse como una hegemonía que, que sometía y que podía controlar al mundo de ese entonces. Es interesante que cuando pierden la Segunda Guerra Mundial, los separan en Alemania del Este, Alemania del Oeste, o Alemania Oriental, Alemania Occidental, y era para que no pudieran retomar otra vez ventaja de esta mitología y buscar un cuarto Reich. Bueno, el punto es que a través de este manejo mitológico que podríamos manejar en el sentido de lo que decía Heidegger, de cómo, y Feynman, de cómo las masas, perdón, los otros, los unos manejan a las masas a través de la propaganda. La Alemania nazi de Hitler utilizó la propaganda, el marketing, para poder enrolar y introyectar al pueblo alemán en esta cruzada de invasión, de guerra, de muerte, para volver a controlar y tener la supremacía, la grandeza alemana. Algo interesante es que después del levantamiento del muro de Berlín y tantos años para separar a los alemanes, nunca se pudo dar. Se tumba el muro de Berlín a principios de los años 90, y al día de hoy Alemania está sin hacer el uso de fuerza militar, siendo uno de los hegemonistas del mundo europeo en cuestión económica. Está dictando cómo se debe de vivir en Europa sin meter herramienta bélica de guerra.